Cordial saludo, mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical. Te voy a hablar en este episodio cómo hacer una cadenza en finale. Tienes mucha claridad de lo que es una anacruza, un compás que aunque acá diga que está de 4/4 empieza con una negra. Pero ¿qué pasaría si en realidad un solista que va a interpretar, a pesar de que esta obra esté en 4/4, va a interpretar ad libitum, a voluntad, a su gusto, a su amaño, con variables de ritmo, en fin, durante 4 o 5 compases un solo antes de que entre en realidad la marca de 4/4? Entonces eso es lo que te voy a explicar. Descartemos en primer lugar este ejemplo sencillo que te puse de la anacruza. Hay dos maneras de poner una anacruza en finale. Una es cuando estás agregando un nuevo archivo con el asistente. Hay un momento al final del asistente en donde te pregunta, míralo por acá, está, que si esa duración de la anacruza es de una negra, en fin, lo que desees. En este caso, si ya terminaste el asistente y deseas agregar una anacruza, se configura desde la opción documento y acá está la opción de anacruza. Eliges también el valor como ahorita. Ejemplo, si quisieras que ese antecompás fuera de una negra, ahí está configurado. En este caso son valores inferiores a la duración del compás. Te muestro cómo eliminar una anacruza. Vienes a documento, anacruza, y acá presionas la opción clear, borrar anacruza, y de nuevo tienes el compás normal. Ahora sí vamos a agregar la cadenza, que dura más de 4/4 para un solo. Damos doble clic en la herramienta de tiempo de compás. Allí decimos que en ese compás específicamente queremos esta duración, tanto como dure la cadenza, en tempos completos, en pulsos completos. Y acá en más opciones vamos a configurar que queremos esta apariencia, la apariencia de 4/4, que es el tempo normal. De esa manera vamos a lograr que tenga esta duración, pero que tenga esta apariencia, solo en ese compás, y que trabajemos con esta configuración. Así que activas esto acá y le das clic en OK, y de esa manera hemos logrado un compás donde podrías ingresar el valor de 7 aunque estabas en 4/4. Recuerda que en la descripción del video te dejo el enlace al curso de finale. Puedes afianzar tus conocimientos sobre este software, en donde puedes adquirir mucha habilidad para ingresar la música, y de esa manera el manejo de este aparato no será el problema. Podrá fluir tu creatividad de manera muy tranquila. De esa manera hemos logrado entonces un compás en donde podrías escribir hasta 7 negras, así estés en 4/4. ¿Cuál es la ventaja de esta opción? Que lo tiene supremamente rápido y fácil de lograr. El inconveniente es que solamente sirve cuando es una cadenza muy corta y que sabes específicamente que tiene pulsos completos en su duración. ¿Qué podría pasar cuando de pronto dura 6 pulsos y medio? Te tocaría venir en entrada rápida, agregar ese medio pulso y agregar un silencio. Y al agregar ese silencio te tocaría venir acá con la tecla H y ocultarlo. Esa sería una posible opción, aunque prefiero por mi caso agregarlo acá al principio para que no haya tanta distancia con la barra de compás. En fin, es un arreglo casero y rápido, pero mira, te muestro las siguientes opciones. Vamos a un caso en donde sabes que la cadenza dura X cantidad de compases. Vamos a mirar por ejemplo acá. Esta siguiente opción que te voy a mostrar es con un plugin. Y por ejemplo, si tú quieres que estos 3 compases sean una cadenza, vamos al plugin, por acá por la opción plugin, venimos al plugin que hayamos descargado, JW Scripts, y el que vamos a usar se llama métrica y ritmo. Lo buscamos, por acá está. Este requiere que vayamos a la opción de transformar el contenido en tiempo libre y verificamos que acá esté activada esta opción que dice cancelar las barras de compás. Damos a aplicar y mira que de esa manera nos ha creado una cadenza que dura exactamente 12 negras tiempos completos. Ahora vamos para el siguiente método, el ideal cuando la cadenza es mucho más larga, cuando no tienes claridad de cuánto va a durar. Los dos métodos, como hemos visto hasta el momento, son muy buenos para cuando conoces esa duración. Te mostré una de 7 negras, acá te acabo de mostrar otra de 12 negras, pero si no tienes claridad sobre cuál va a ser la duración de tu cadenza, vamos a hacer lo siguiente. Para ello elegimos la herramienta de compás, damos doble clic, activamos esta opción, y también si deseamos que la barra de compás quede invisible, activamos esta opción, pero sabemos que allí habrá una barra de compás y podremos escribir todo lo que deseemos
voy a escribir corcheas. Mira, hay un inconveniente y es que a veces habrá que escribir las corcheas y unirlas con la B. Presionas la corchea, luego con la B se va a unir la barra al lugar. Ahora, al salirnos de allí, nos va a salir la alerta de que hay demasiados pulsos en el compás y tú presionas que lo deseas dejar así. No importa qué duración haya acá, si son pulsos completos o hay cierta cantidad de pulsos y una fracción del pulso, esta opción de cadenza te quedaría muy bien. Voy a repetirla, por ejemplo, en este lugar, que tenga la duración que deseemos. Entonces, mira, herramienta de compás, doble clic, dices que quieres que eventualmente se cruce el compás, ok, y mira que esta música la podríamos pegar acá y también duraría todo lo que quisiéramos. De esa manera podrías escribir música indefinidamente sin importar su duración o su barrado de compás, ya sea una cadenza o ya sea que quieras música sin medida de compás. Te voy a dejar acá en la tarjeta una recomendación para que visites el video en donde estuve hablando sobre cómo agregar instrumentos en Finale. Allí hablé sobre cómo agregar instrumentos transpositores, cómo agregar un canal hacia un archivo VST y puse por ejemplo Contact. Es un video que te va a parecer interesante, así que no te pierdas. Nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Luis Carlos, esto es Aula Musical.